Nicolás, ¿cómo aparece Sebastián Marcet en esta trama y en definitiva Uruguay? Sí. Bueno, Pecci lo venía investigando. El fiscal Pecci que fue asesinado en 2022 en Cartagena de Indias. Justamente en Colombia, ¿no? Se dice que también fue elegido ahí en Colombia porque tenía ya la estructura para matar. No significa que no tengan sicarios en Paraguay, lo que sea, pero es distinta la cuestión porque no fue al azar tampoco lo que eligieron en Colombia. La nueva junta directiva, justamente, una de sus sedes es Colombia, nació en Colombia, y Pecci estaba tras la huella de Marcet y también estaba tras la huella de Julio Lozano. La cuestión pasa a ver, porque ya se sabe quiénes fueron los autores materiales, ¿no? de Pecci. Incluso uno de los que armó todo el operativo lo mataron el 3 de enero en la cárcel, ¿no? Antes de que él hablara, que era él el que tenía la famosa agendita con el nombre Uruguayo Marcet, ¿no? Que tenía ahí, aparecía en ese nombre, que supuestamente iba a dar más nombres y bueno, lo mataron. Pecci en realidad se está metiendo también en, digamos, con muchos narcos, ¿no? O sea, que haya muerto Pecci le servía a muchos también, ¿no? Y lo que se habla es que en realidad el segundo círculo, los autores intelectuales que todavía no se encontraron, no se culpó a nadie, estaría la junta directiva junto con el clan de Marcet, que Marcet Infran, ¿no? Que está preso, y también estaría involucrado el PCC de Brasil porque es el que controla la mayor parte del narcotráfico en Sudamérica, por lo menos. O sea, en el caso el fiscal paraguayo Pecci, ¿no? Asesinado en Colombia, esto que decías, él estaba detrás de varios narcos pesados, incluso hasta como que llamó la atención, lo mataron en unas vacaciones que él tiene en Colombia, como que llamó la atención que justo fuera Colombia, ¿no? Claro. En realidad, imaginando uno que podía llegar a tener esos riesgos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, hay muchas sospechas sobre eso, fue algo muy bien armado. Ya te digo, los autores materiales están presos porque eran 3 o 4 que se armaron junto con que lo mataron a principio de año, que también Petro lo denuncia, ¿no? Que iba a decir, bueno, iba a hablar y lo mataron. Es llamativo justamente que haya ido a Colombia, pero te digo, también los narcos y todos juegan con eso. En un momento también se señala a Cartes, que estaba atrás de todo esto, Horacio Cartes, el expresidente paraguayo, que se los indica también muchas veces como el jefe del mandamazo por atrás de todo esto lo que está pasando, o por lo menos sí a Erico Galiano también, que está involucrado en todo este esquema de Marcet Infran, que es un senador del Partido Colorado, de la rama de honor Colorado de Paraguay, que era dueño, presidente del Club Deportivo Capiatá. El estadio lleva su nombre y era donde Marcet, ¿se acuerdan de esa famosa anécdota? Que pagó $10.000 por llevarla a 10 y que iba en un Lamborghini Huracán a entrenar. Es ese señor, ¿no? Que dueño de un cuadro de fútbol, que también ahora está siendo investigado por lavado de dinero, que lo quieren desaforar. Hicieron toda una cuestión, una tramoya para que él pueda juramentar antes de que le venga el procesamiento. Sigue siendo senador, está obstruyendo la justicia con todas las habilidades que tiene con sus abogados para no ser juzgado. Y entonces por eso digo, la muerte de Pecci, que llegó a lograr también con la operación a ultranza, un golpe muy grande, el golpe más grande al narcotráfico en Paraguay, por lo menos de la historia reciente. Y en el caso de Uruguay, ¿cómo aparece el país en esta trama? Bueno, aparece de varias formas. Obviamente, qué mejor que un uruguayo para conocer Uruguay, por más que Marcet haya dejado Uruguay desde el 2018 y él se asentó en Paraguay, ¿no? Generó toda esa estructura ahí, que en realidad también ya hay estructuras armadas y montadas y muchas veces uno va sobre ellas, igual que las rutas. Las rutas generalmente son las rutas del contrabando, que pueden ser de electrodomésticos, de mercadería, lo que sea, que después generalmente son la ruta de la marihuana en un principio, después empezó la ruta de la cocaína, que si uno es como un papel de calco, se van pegando una arriba de la otra. Entonces, ¿qué pasó? Son varios factores por qué Uruguay entra en este momento, ¿no? Hay que ver capaz un poco más la foto con un panorama más amplio. La pandemia, por ejemplo, fue un punto importante porque, por ejemplo, desde el Puerto de Santos en Brasil salía muchísima droga y como mermó mucho el movimiento, las autoridades empezaron a detectar mucha más droga también, ¿no? De qué estaba pasando ahí. Era más fácil detectar los movimientos extraños, digamos. Claro, ¿no? Era mucho más evidente, ¿no? Porque como haber mucho menos movimiento, así, bueno, acá podés detectar mucho más esto.
Entonces, ¿qué pasa? Eligen una nueva ruta que Uruguay ahí pasa a ser una ruta de tránsito, una ruta de acopio también. Por ejemplo, Julio Lozano, que venimos hablando de la Junta Directiva, tenían muchas rutas por el lado del Pacífico de Colombia, ¿no? Y que iban hacia Asia, pues sabemos, si partimos acá de Latinoamérica, donde se produce, y si vamos hacia el oriente, mientras más se corre hacia el oriente la droga, ese kilo de cocaína vale muchísima plata, ¿no? Estamos hablando de que cuando llega a Dubái puede estar entre 25.000 y 35.000 dólares, ¿no? Y si llegamos a China, todo eso es un montón de plata. ¿Qué pasa? Por Colombia iban por el lado hacia Australia, hacia Nueva Zelanda, que también es carísimo llegar. Obviamente para la gente también le cuesta muchísima más plata, hay penas mucho más duras, mucho más rígidas. Y bueno, Dubái era un centro muy importante para empezar a mandar droga, pero estamos hablando de jeques, de miles, de gente con muchísima plata. Entonces una alternativa fue pasar desde Paraguay directamente a Uruguay, también tocando algún puerto en Brasil, y ahí tenés, por ejemplo, la salida hacia África o hacia Europa, que muy famoso ahora, se pusieron los puertos de Hamburgo, los puertos de Amberes, el puerto de Rotterdam, y ahora se está volviendo otra vez como hace más o menos 20 años, se acuerdan mucho de la noticia, que era mucho contrabando y narcotráfico hacia España. Bueno, se está volviendo otra vez como al puerto de Galicia, porque hay que ir cambiando las rutas cada tanto, porque si no se les complica el negocio. Claro. En Uruguay hay varios integrantes del PCC de Brasil, que son narcos muy pesados, que están presos en el Uruguay. Claro. Sí, bueno, justamente el PCC surge en las cárceles, ¿no? Eso es muchas veces lo paradójico, surge como un movimiento también que buscaba determinados derechos para los presos, se organizaron, como prácticamente se sindicalizaron, pero después se tornó una maquinaria criminal terrible y es enorme, ¿no? Paraguay lo tienen prácticamente dominado, con baños de sangre en las cárceles justamente. Entonces yo creo que también habría que pensar, bueno, tenemos un tema de hacinamiento y las cárceles como están en un estado deplorable, si muchas veces no son el caldo de cultivo de esto que nosotros decimos como sociedad, que lo mandamos para rehabilitarse, para darle otra oportunidad, y si no, lo que estamos haciendo es generar un pequeño PCC a la uruguaya, que en realidad, por ejemplo, si se acuerdan la carta del Coco Parentini, sí, tiene palabritas y cuestiones cómo se presenta y cómo firma el PCC también, ¿no? Que si uno las lee y determinadas formas de escribir, formas de dar los mensajes, el tema de los valores, el tema de que somos como una familia, todo, es muy parecido al PCC. Según un informe que también salió de Fiscalía de San Pablo hace poco, hay alrededor 140 uruguayos, más o menos, que están involucrados en el PCC, que a su vez te hacen un ritual de iniciación, una ficha, vos tenés un número y tenés una tarea asignada para hacer dentro de una estructura piramidal y jerárquica muy grande, que a su vez también te asegurás, si formas parte del PCC y son los trabajos que hagas, estudios para la familia, o plata para tu familia, o trabajo, lo que sea. O no, o la cosa que se puede llegar a complicar si no cumplís con eso, también, ¿no? exactamente. Pero a su vez también lo que tiene el PCC es que está, por ejemplo, formando y pagando universidades, no solo en Brasil, sino en el exterior, para tener sus propios contadores, sus propios abogados, sus propios escribanos, y que mejor que uno de ellos ya no se necesita coimear, sino que le pagan la carrera para después hacer todo esto. Ahí Nicolás, abriste una puerta súper interesante, que es lo que está pasando también, ¿no? Sí. Porque muchas veces nosotros hablamos del adentro y el afuera, ¿no? De la cárcel, lo que pasa adentro, esto que decías de la rehabilitación, cuando hay una conexión delictiva enorme y desde adentro se cocina mucho de lo que pasa afuera. Esto que vos decís, desde la formación, la captación, qué pasa con los reclusos, desde las amenazas a la familia o el bienestar de la familia fuera del preso, y esto que acabas de decir, de captar profesionales y formar profesionales, porque, por ejemplo, en el lavado de activos se necesitan desde contadores, abogados, escribanos. Exactamente. Sí, tal cual. Es que... a ver, el tema del fenómeno narcotráfico, eso justamente se habla como de blanco-negro, de que están escondidos en una, no sé, en una habitación oscura y que son como personajes alejados de la realidad, y todo lo contrario.